Una camarera negra le desliza una nota a un multimillonario. Estás en serios problemas. Lo que suceda a continuación le cambiará la vida. El sol del mediodía entraba a raudales por las ventanas de un pequeño restaurante en la Quinta Avenida y Pine Street, donde Robert Blackwell estaba sentado en su mesa habitual, con su portátil abierto y la mente concentrada en un importante acuerdo. Robert, un multimillonario director ejecutivo, estaba acostumbrado a tomar grandes decisiones. Pero hoy, algo se sentía diferente. Mientras su camarera Tasa le traía el café, deslizó silenciosamente una nota doblada por la mesa. Robert la miró. Luego la miró a ella, pero ella ya se estaba alejando. Desdoblando la nota, leyó el simple mensaje: «Estás en serios problemas». Divertido, Robert lo descartó como una tontería y se guardó la nota en el bolsillo sin pensarlo dos veces. Lo que no sabía era que, en cuestión de horas, un escándalo corporativo surgiría, amenazando todo lo que había construido. Y todo comenzó con una simple nota de una camarera. ¿Desde dónde nos ves hoy? Globo de diálogo, cuéntanoslo en los comentarios. El restaurante tenía el mismo encanto desgastado de siempre. Tazas de porcelana desportilladas, el suave tintineo de los cubiertos contra los platos y el olor a café que parecía impregnar el aire. Taza se movía con eficiencia, rellenando tazas y tomando pedidos con una sonrisa genuina, pero siempre oculta tras un silencioso cansancio. Ya lo había visto todo antes: los clientes que iban y venían, las caras que apenas levantaban la vista de sus teléfonos o sus platos. Pero Robert Blackwell, sentado solo en la mesa de la esquina, era diferente. No sabía por qué, pero había algo en su porte. La fría confianza en sus ojos, el poder que parecía seguirlo incluso dentro de un pequeño restaurante. No era un hombre de negocios cualquiera. Era un titán. Un hombre cuyo nombre flotaba en el aire en las salas de juntas, cuya firma por sí sola podía sellar acuerdos millonarios. Al sentarse a tomar su café, Tasa notó algo. Una energía inquieta en la forma en que Robert agarraba su teléfono, un atisbo de tensión tras su fachada tranquila. No había oído mucho de su conversación anterior con los otros ejecutivos en la mesa, pero notaba que algo le pesaba. De esas cosas que no puedes quitarte de encima por mucho que lo intentes. ¿Algo más, señor?, preguntó con voz suave y profesional. Robert levantó la mirada del teléfono y la miró por primera vez con una intensidad que la tomó por sorpresa. No, gracias, respondió con voz seca y desdeñosa, casi como si intentara ignorar el peso del mundo sobre sus hombros. Pero Tasa, con toda su silenciosa sabiduría, podía presentirlo, la sensación real de que Robert se tambaleaba al borde de algo mucho más grande que él. Al darse la vuelta para irse, un pensamiento cruzó su mente, uno que llevaba tiempo rondando en su mente. Había crecido en este pueblo. Había visto cosas: la avaricia corporativa, la explotación, la destrucción del medio ambiente y el precio que esto suponía para la gente. Y este hombre, este multimillonario director ejecutivo, representaba todo lo que ella despreciaba. Pero no era el tipo de persona que lo dejara pasar. Sabía algo sobre él, sobre su empresa, algo que ni siquiera él sabía. Sin pensarlo, garabateó una nota rápida en una servilleta, la dobló con cuidado y la deslizó sobre la mesa. «Estás en serios problemas», decía en negrita y letras sencillas. Robert, sorprendido, miró la nota y luego la miró de nuevo, frunciendo el ceño. «Disculpe». Tasa se irguió, con el rostro sereno, pero la mirada penetrante. «No diga que no le advertí», dijo en voz baja antes de irse, dejándolo mirando el críptico mensaje con incredulidad. Esa tarde, cuando Robert salió del restaurante y regresó a su elegante coche negro, se avecinaba una tormenta que aún no podía ver.
El trato que acababa de cerrar, el que creía que impulsaría a su empresa a nuevas alturas, estaba a punto de estallar. Minutos después, su teléfono vibró. Una alerta urgente apareció en la pantalla. Última hora. Un gran escándalo ambiental afecta a Blackwell Enterprises. Se inicia una investigación sobre negocios turbios. Las palabras de Taza resonaron en su mente. Una advertencia silenciosa que cada vez parecía más una predicción. El caos silencioso apenas había comenzado. El mundo de Robert empezó a desmoronarse a medida que los detalles del escándalo acaparaban titulares. Pero había más detrás de esto de lo que imaginaba. La participación de Taza en el derecho ambiental y su inesperado papel en la redención de su empresa apenas comenzaban. ¿Podría ella ayudarlo a arreglar el desastre que había causado? ¿Se lo permitiría siquiera? El tiempo corría y Robert no sabía a quién recurrir. El teléfono de Robert vibró sin parar durante los días posteriores al estallido del escándalo. Su asistente llamaba a cada hora, exigiendo respuestas, poniéndolo al día sobre el último frenesí mediático. Los abogados y los equipos de relaciones públicas estaban ahora en plena crisis. Robert no se lo esperaba. Su empresa siempre se había basado en la estrategia, la precisión y la mayoría de las veces, en una toma de decisiones implacable. Pero esto era diferente. Esta no era una crisis que pudiera resolverse con dinero ni influencia. Se trataba de algo mucho más delicado. Reputati. En adelante, integridad y, algo aún más importante, las personas que trabajaban para él. La mañana después de que se supiera la noticia, Robert se encontró de pie al borde de su jet privado, mirando al horizonte. El peso de todo esto lo oprimía. Su legado, su reputación, el acuerdo que supuestamente aseguraría su imperio ahora se desmoronaba a sus pies. Se había ganado enemigos en su ascenso, pero la única persona que no había previsto era la que bien podría cambiarlo todo, Taza. Al principio, no le había dado mucha importancia a su críptica nota. Parecía un gesto descuidado, solo una camarera después de todo. ¿Qué podría saber ella del mundo corporativo? Pero ahora, mientras el escándalo dominaba los titulares, sus palabras parecían extrañamente proféticas. Taza tenía una presencia, un poder silencioso que Robert no podía evitar. Ella era solo otra trabajadora de pueblo, alguien que probablemente nunca había visto una sola sala de juntas en su vida. Sin embargo, parecía saber exactamente dónde estaban las grietas. En su imperio. Ya no podía ignorarlo. Así que regresó al restaurante. Era una deprimente mañana de martes. De esos días que lo hacían todo más pesado, como si el cielo gris lo estuviera aplastando. Robert entró en el restaurante, la campanilla de la puerta. Sonó suavemente al entrar. El aroma a café y tocino frito flotaba en el aire, familiar y reconfortante. Se sentó en la mesa de la esquina, intentando pasar desapercibido, aunque sabía que no duraría mucho. Taza ya estaba detrás del mostrador, atendiendo a los clientes habituales con la misma elegante eficiencia que lo había impresionado la primera vez. Levantó la vista cuando él se sentó. Sus miradas se cruzaron un instante, y por un brevísimo instante ella pareció sorprendida de volver a verlo, pero no había juicio en su mirada, ni petulancia, solo un silencioso reconocimiento. ¿Café?, preguntó con voz firme. Robert asintió, observándola mientras vertía el líquido oscuro en una taza. Había algo tranquilizador en su actitud. Incluso mientras la tormenta de su vida seguía rugiendo afuera, Taza dejó la taza y se sentó frente a él sin decir palabra. No le preguntó cómo estaba, no le ofreció sus condolencias vacías. Simplemente esperó, dejando que el silencio se extendiera entre ellos, la tensión se densaba en el aire. Finalmente, Robert habló. «Necesito tu ayuda», dijo, con las palabras extrañas en su lengua. «Cometí un error, uno grave.
Y ahora es demasiado tarde para arreglarlo como suelo hacer. La expresión de Tasa se suavizó, pero no habló. Ella simplemente esperó, observándolo con esos ojos que parecían ver a través de toda su bravuconería. Soy yo quien impulsó ese trato, continuó. No pensé en las consecuencias a largo plazo. No pensé en el medio ambiente ni en la gente a la que perjudicaría. Ahora todo se está derrumbando y no sé cómo detenerlo. Por primera vez desde que estalló el escándalo, Robert se sintió vulnerable. No la vulnerabilidad que emana del miedo o la debilidad, sino la que surge al darse cuenta de que todo su poder, toda su riqueza, no significaban nada ante lo que realmente estaba en juego. Tasa no respondió de inmediato. Tomó un sorbo lento de café. El silencio entre ellos se prolongó antes de que ella finalmente hablara. Sé que intentas arreglar las cosas, pero no puedes simplemente tirar dinero, Robert. No puedes comprar la salida de un lío como este, dijo en voz baja, con tono serio. Se trata de hacer lo correcto, no solo por tu empresa, sino por las personas que dependen de ella, por el planeta del que has estado arrebatando. El peso de sus palabras lo invadió. No se equivocaba. Había construido su imperio sobre riesgos calculados y decisiones difíciles, pero nunca había pensado en el panorama general. Nunca había considerado el alcance de sus acciones, el daño que podrían causar. La presencia tranquila de Tasa contrastaba marcadamente con el caos del mundo de Robert. No había fanfarrias, ni grandes gestos, solo una confianza tranquila e inquebrantable que él no esperaba. «Puedo ayudarte», dijo, interrumpiendo sus pensamientos. «Pero no va a ser fácil. Tendrás que hacer cambios importantes y tendrás que renunciar a tu orgullo». A Robert se le encogió el corazón, pero sabía que ella tenía razón. No se trataba de ego ni de poder. Se trataba de hacer lo correcto, incluso si eso significaba enfrentarse a lo que había evitado durante años, la responsabilidad. Se recostó en la cabina, con la mente acelerada. Pero por primera vez en días, había un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, la inesperada intervención de Tasa sería el comienzo de su redención. La disposición de Robert a cambiar lo había puesto en un camino inesperado, pero el camino por delante seguía siendo incierto. Mientras Tasa se preparaba para ayudarlo a limpiar el desastre que había causado, quedaba una pregunta. ¿Podría realmente alejarse de todo lo que había construido? ¿O la presión de su imperio lo destrozaría? Los días posteriores a su conversación con Tasa fueron un torbellino de noches de insomnio y reuniones interminables. Robert pasó horas revisando informes, llamando a abogados y reuniéndose con ambientalistas. Expertos en tal. El escándalo había estallado en una crisis total. Los inversores entraban en pánico y su junta directiva perdía la confianza en su liderazgo. Ya no era el poderoso director ejecutivo de una empresa próspera. Era un hombre que intentaba reconstruir los escombros de su propia creación. Pero en medio de todo el caos, las palabras de Tasa persistían en su mente. No puedes comprar tu salida de esto, Robert. Tienes que hacer lo correcto. Y por primera vez en su vida, Robert se dio cuenta de que ella tenía razón. No podía arreglar esto simplemente con un cheque o un truco publicitario. Tenía que hacer cambios realmente significativos, unos que le costarían mucho más de lo que jamás había imaginado. Fue entonces cuando el verdadero peso de la situación lo golpeó. Ya no se trataba solo de la empresa. Se trataba de las personas cuyas vidas se habían visto afectadas por el daño causado por sus decisiones. Los trabajadores de las fábricas, las familias de los pequeños pueblos donde se estaba produciendo la destrucción ambiental, las comunidades que dependían de los mismos recursos que su empresa había estado explotando. Todos ellos habían sido olvidados en el afán de éxito de Robert. Y ahora era su trabajo enmendar la situación. El primer paso, le dijo Tasa, era una disculpa pública, una admisión total y transparente de las faltas de la empresa. Robert había pasado toda su carrera huyendo de la responsabilidad, siempre buscando la manera de desviar la culpa o minimizarla. Ahora no tenía más remedio que afrontar la verdad.
Robert se sentó en su escritorio una noche tarde, con las manos ligeramente temblorosas al empezar a escribir. Fue la carta más difícil que jamás había escrito. En ella, confesó los errores que había cometido, describió el daño que su empresa había causado, y lo más importante, prometió enmendar el daño. Por primera vez en su carrera, no le preocupaba cómo lo percibiría el público. Le preocupaba hacer lo correcto. Cuando terminó la carta, la releyó. Las palabras eran sencillas, pero sinceras. No era el lenguaje corporativo pulido y ensayado al que estaba acostumbrado. Era una honestidad cruda y sin filtros. A la mañana siguiente, Robert envió la carta a todos los principales medios de comunicación junto con una declaración en video donde asumía la plena responsabilidad de sus acciones. El video fue breve, pero contundente. Robert se veía diferente a como nunca antes. Vulnerable, humano y, lo más importante, arrepentido. Pero la disculpa fue solo el comienzo. Mientras Robert veía cómo llegaban las respuestas, algo inesperado sucedió. El público que antes lo veneraba como un titán de la industria ahora lo veía como algo completamente distinto. Un hombre que había cometido un error monumental, pero estaba dispuesto a asumirlo. El apoyo que recibió fue abrumador, pero lo más difícil aún estaba por venir. Tasa había dejado claro que este era un largo camino y que el verdadero trabajo estaba en las acciones posteriores. Robert había prometido transformar la empresa para que no solo fuera rentable, sino también ética. ¿Pero cómo? Se reunió con ambientalistas, expertos en sostenibilidad e incluso líderes comunitarios locales. Lentamente, pero con seguridad, comenzó a implementar cambios. La empresa cambió su enfoque de las ganancias a corto plazo a la sostenibilidad a largo plazo. Comenzaron a invertir en tecnologías verdes, a reparar el desastre que habían causado y a encontrar maneras de ayudar a las comunidades que habían perjudicado. Tasa, quien había estado a su lado durante todo el proceso, estuvo ahí para guiarlo en cada paso del camino. Nunca le pidió crédito. Ella simplemente apareció, ofreciéndole consejos, ayudándolo a navegar por las complejidades de la legislación ambiental y recordándole el panorama general. Ahora era más que una camarera. Era la socia de Robert, no en los negocios, sino en la vida. Pero incluso mientras Robert trabajaba para restaurar la reputación de su empresa, algo aún lo atormentaba. Había cambiado su empresa, había marcado la diferencia en el mundo. ¿Pero había marcado la diferencia en su propia vida? Tasa era todo lo que nunca había esperado. Era sabia, compasiva y valiente de maneras que él admiraba. No lo dejó escapar. No permitió que se sintiera cómodo con su éxito. Lo responsabilizó, tal como él había aprendido a hacerlo con su empresa. Y, sin embargo, a pesar de todo el progreso que habían logrado juntos, Robert aún no había enfrentado la pregunta más difícil de todas. ¿Cómo podría reconstruir su relación con la mujer que había sido la primera en ver a través de su armadura, la mujer que había sido el catalizador de su transformación? Tasa siempre estaba ahí, pero seguía siendo reservada. No se había abierto del todo a él. No se había permitido creer que realmente pudiera cambiar. Dudaba y Robert no podía culparla. Ya había roto promesas antes. La había decepcionado hacía tantos años. No tenía grandes gestos, ni declaraciones llamativas, solo una simple verdad. Él estaba ahí y seguiría apareciendo. Robert había hecho avances significativos, pero su viaje interior estaba lejos de terminar. Mientras Tasa lo observaba, vio al hombre que una vez había estado impulsado solo por la ambición. Ahora, lenta y dolorosamente, volviéndose alguien en quien confiar. Sin embargo, ¿era suficiente? ¿Podría su relación soportar el peso del pasado o se derrumbaría bajo la presión de sus errores? Robert se sentó en su oficina una noche, con la cabeza entre las manos. Las paredes de su elegante y moderna oficina se sentían más pequeñas que nunca. El peso del día, las entrevistas, las reuniones, el constante cuestionamiento de sus motivos le habían pasado factura.
Había reparado la reputación de su empresa y cambiado el rumbo del negocio. Pero su vida personal seguía estancada. Había pasado tantos años construyendo un imperio, descuidando a las personas que más le importaban. Y ahora, la mujer que una vez fue la razón por la que se mantuvo firme, la que vio a través de la arrogancia y la ambición, estaba fuera de su alcance. Tasa había sido una presencia constante en su vida, pero nunca se había permitido realmente estar presente para ella. En los días posteriores a su última conversación, Robert se dio cuenta de algo sorprendente. Todo su éxito, todos los elogios y la riqueza no significaban nada sin ella. La mayor transformación empresarial que había liderado era insignificante en comparación con la transformación personal que necesitaba. Había aprendido a ser un mejor líder, pero ahora necesitaba aprender a ser un mejor hombre. Un hombre que merecía a alguien tan desinteresado y fuerte como Tasa. Robert no tenía grandes discursos ni propuestas dramáticas. No los necesitaba. Esto no era un trato de negocios. No era algo que pudiera arreglar con un cheque o una maniobra de poder. Se trataba de demostrarle a Tasa que había aprendido no solo a dirigir una empresa, sino también a estar presente para las personas que le importaban. A ser auténtico. A tomar la decisión de apoyarla, no solo en los momentos fáciles, sino también en los difíciles. A medida que transcurría la semana, Robert se propuso estar presente, no solo para la empresa, sino también para Tasa. Encontraba maneras de ayudar en el restaurante sin que nadie se diera cuenta. Llegaba temprano, trabajaba discretamente entre bastidores y se iba antes de que ella pudiera darle las gracias. La primera vez que lo notó, su expresión fue de incredulidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una sonrisa, limpiando el mostrador. «Solo estoy ayudando», respondió Robert simplemente. «Está bien». Tasa asintió. Un breve instante de calidez en sus ojos antes de disimularlo de nuevo con su habitual expresión cautelosa. A medida que las acciones de Robert hablaban más fuerte que sus palabras, Tasa empezó a bajar la guardia. No sabía si estaba lista para volver a creer en él, pero veía que se esforzaba. Estaba haciendo el trabajo duro. No la apresuraba. Simplemente estaba ahí. Pero no fue hasta la siguiente tarde lluviosa cuando Robert dio el último paso que lo sacaría todo a la luz. Esperó fuera del restaurante mientras llovía a cántaros. La había visto salir corriendo a su coche después de otro largo turno, pero hoy estaba decidido a estar allí. Cuando finalmente salió, no lo dudó. Se acercó a ella lentamente, con el corazón latiendo más fuerte que la tormenta. Tasa no dijo nada al principio. Solo lo miró, con la lluvia goteando de su pelo, su rostro cansado, pero no cruel. «No tienes que hacer esto», dijo en voz baja, su voz apenas un susurro. Robert asintió, su mirada suave pero sincera. «Lo sé, pero quiero hacerlo». La tensión entre ellos era palpable. La mano de Tasa descansaba ligeramente sobre el pomo de la puerta de su coche, con los dedos ligeramente temblorosos. Robert esperaba, como si le diera espacio para elegir. La tormenta rugía a su alrededor, pero en ese momento de tranquilidad, el tiempo pareció ralentizarse. Finalmente, Tasa habló, con voz firme. «¿Por qué no te quedaste antes?». Robert se acercó un paso más. No sabía cómo. No estaba listo, pero ahora sí. Los ojos de Tasa se encontraron con los suyos. Y por primera vez en lo que parecía una vida entera, vio al hombre que una vez estuvo lleno de promesas y grandes sueños. Pero ahora no solo hablaba de lo que podía ofrecer. Le demostraba con cada pequeño gesto que estaba listo para estar a su lado. No por lo que pudiera ganar, sino por quién era ella. «No tienes que ser perfecta», dijo, con la voz temblorosa, entre esperanza y cautela. «Solo tienes que ser auténtica». «Puedo hacerlo», susurró Robert, extendiendo la mano hacia la de ella. «Aquí estaré. Quiero estar aquí». La lluvia seguía cayendo, pero por primera vez, a ninguno de los dos le importó. No era el momento perfecto que alguna vez habían soñado, pero era real.
Y por primera vez en años, ambos sintieron el peso de lo que significaba conectar de verdad con alguien. Las siguientes semanas estuvieron llenas de pequeños momentos de crecimiento. Robert y Tasa no se apresuraron. No hubo grandes declaraciones, ni luces brillantes. Pero Robert, quien una vez se había guiado solo por la ambición, había cambiado. Tasa ya no era solo una parte de su pasado. Era el centro de su presente. Y aunque el camino por delante no estaba exento de desafíos, ya no parecía imposible. En la tranquilidad de esos momentos, se reencontraron. No en los grandes gestos de la fama o la fortuna, sino en la simplicidad de la seguridad compartida. Lealtad, confianza y comprensión. Si te ha gustado esta historia, recuerda darle a me gusta, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte para ver más historias conmovedoras. Las semanas se convirtieron en meses, y Robert y Tasa encontraron un ritmo juntos. No era perfecto, pero era real. Tasa había aprendido a confiar de nuevo en Robert. Lentamente, pero con seguridad. Podía ver el esfuerzo que él ponía en su relación, no solo con palabras, sino con acciones. El multimillonario CEO, antes frío y distante, se había convertido en alguien que entendía el valor de los pequeños momentos cotidianos. En cuanto a Robert, los cambios en su interior eran más profundos que cualquier transformación empresarial que hubiera liderado. Ya no se limitaba a arreglar su empresa. Estaba arreglando las relaciones que había descuidado. Empezando por Tasa. Pasaban las tardes paseando por el parque después de cenar o simplemente sentados en la tranquilidad del restaurante, dejando pasar el tiempo sin prisas. Robert encontró alegría en la sencillez de la vida con Tasa. No necesitaban nada extravagante para sentirse plenos. Una comida compartida, una conversación, un momento de risa. Esas eran las cosas que completaban su mundo. Una noche, sentados en el porche de la pequeña casa de Tasa, con una cálida brisa fluyendo entre los árboles, Robert se volvió hacia ella. Se reía de algo que Jonah había dicho, con un brillo en los ojos que le dio un vuelco el corazón. «Me has cambiado la vida, Tasa», dijo Robert en voz baja, con la voz llena de gratitud. «De maneras que nunca imaginé». Tasa le sonrió, con los ojos llenos de comprensión. «Lo hiciste por ti mismo, Robert. Solo estoy aquí para recordarte que vales la pena». No hubo una gran declaración, ningún momento de euforia, solo un entendimiento tranquilo entre dos personas que habían superado sus propias tormentas y salido fortalecidas. Unas semanas después, Tasa respiró hondo antes de mirar a Robert, con una sonrisa juguetona en los labios. «Sabes, no eres tan malo después de todo. Creo que te mantendré cerca». Robert rió, con el corazón más ligero que en años. «Me alegra que pienses eso, porque planeo quedarme para siempre». En los meses siguientes, Robert mantuvo su compromiso de hacer del mundo un lugar mejor, no solo para su empresa, sino para las personas que amaba. Ya no vivía para el próximo gran negocio ni la próxima oportunidad. Había aprendido la importancia de quedarse, de estar presente en las vidas de quienes más importaban. Tasa también encontró un equilibrio entre su pasado y su presente. Las cicatrices en su muñeca, que una vez fueron un doloroso recordatorio de lo que había pasado, ya no la definían. Se había fortalecido gracias a ellas. Y con Robert a su lado, comenzó a ver que su pasado no tenía por qué frenarla. Era parte de ella, sí, pero no controlaba su futuro. Mientras estaban uno al lado del otro, contemplando la ciudad que una vez les pareció tan lejana, comprendieron algo profundo. Se tenían el uno al otro, y eso era todo lo que realmente necesitaban. Si esta historia te conmovió o te recordó a alguien especial, dale a me gusta al video, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para ver más historias como esta. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos pronto. El sol se ponía en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre la tierra. Y en ese momento de tranquilidad, Robert y Tasa supieron que esto era solo el comienzo de su viaje juntos. La historia que habían escrito, llena de esperanza,
segundas oportunidades y redención, era solo el comienzo de algo.